Un saludo muy cordial para ustedes de esta catequesis de adultos, también a los jóvenes que nos acompañan en esta catequesis, también a algunos niños y niñas. Queremos en este momento avanzar con la formación de la catequesis. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien. Hoy nos acompaña Óscar, que está con nosotros. ¿Cómo está, Óscar? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, diácono. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra y cómo se encuentran los jóvenes que nos siguen también en esta catequesis? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Todo gusto, diácono. Vamos entonces a disponernos para iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que en acción de gracias escuchemos esta oración que es muy hermosa, de acción de gracias a Dios. Es maravilloso tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Es maravilloso tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tampoco tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio sobre el bautismo de Jesús. Del Evangelio según San Mateo. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio marca la pauta del tema del bautismo, como lo hemos visto en las catequesis presenciales. Jesucristo se hizo bautizar por Juan en el río Jordán para hacer la voluntad de Dios Padre y mostrarnos el camino que nosotros debemos seguir. Jesús no tenía pecado, pero a nosotros, que sí somos pecadores, nos quiso indicar el camino de la salvación. Y Juan es un instrumento, un ser humano, por lo tanto es elegido por Dios para que pueda bautizar a Jesús. Y en la Sagrada Escritura, la justicia significa orden, significa la voluntad de Dios. Entonces es voluntad de Dios mostrarnos en el bautismo y en los sacramentos un camino de salvación. Y qué importante ver allí en este Evangelio que se manifiesta la Santísima Trinidad. Cuando Jesús es bautizado, viene sobre él el Espíritu Santo como en forma de paloma, y luego sale una voz que dice: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es la voz de Dios Padre, que está feliz con este Hijo que tanto le agrada, Jesucristo, que también es Dios. Entonces, allí está la Santísima Trinidad que nosotros recibimos desde el bautismo, y que podamos descubrir en el bautismo una gracia muy grande, el amor de Dios. El bautismo, por lo tanto, es querido por Dios, es amado por Dios, es un regalo que Dios nos da para que podamos caminar en la santidad. Así es, diácono. ¿Y qué tan bueno o qué tan importante es para nuestra vida de fe el bautismo, que hasta el mismo Dios quiso hacerse bautizar?
quiso en su condición humana recibir este sacramento, no porque él tuviera la necesidad de cumplir con este mandato que se tenía, sino por voluntad propia de cumplir lo que Dios había predestinado para él. Claro, y es que Jesucristo vino para enseñarnos el camino hacia el Padre, el camino hacia el cielo. Y también hemos recordado en las catequesis los regalos que recibimos con el bautismo. Recordemos también que bautizar significa inmersión, sumergirnos, sumergir. Y lo decíamos en una de las catequesis, nos sumergimos con Cristo en su muerte para resucitar con Él. Y así se hacía antes, en una pila bautismal tipo piscina, donde se sumergía completamente la persona para luego resurgir en el otro extremo de la pila bautismal. Es morir con Cristo a una vida de pecado para nacer con Él a una vida nueva. Y también recordemos los 3 regalos principales que recibimos a través del bautismo. Primero, nos hacemos hijos de Dios. Segundo, templos del Espíritu Santo. Y tercero, entramos a pertenecer a la familia que es la iglesia. Y estos regalos son muy importantes porque ser hijos de Dios es lo más grande, el título más grande. Sentirnos hijos de un Dios que nos ama, de un Dios que nos acompaña, de un Dios que nos bendice. Ser templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo sagrado, lugar donde habita la Santísima Trinidad, y ese Espíritu que nos acompaña, que nos da unos dones, que nos da unos frutos, que nos regala la fortaleza para salir adelante. Y también una familia que es la iglesia, que nos acoge con los brazos abiertos, donde debemos sentirnos todos como hermanos para vivir la fe, para acrecentar la fe, para todos darle gracias a ese Dios que tanto nos ama y caminar en comunidad. Estamos llamados a caminar en comunidad. Así es, diácono. Pero en el momento, yo creo que es bueno ya entrar en materia y mirar la celebración del sacramento del bautismo. Los que han tenido la oportunidad de participar en un bautismo, ya siendo, digamos, conscientes de lo que se está realizando, vemos que hay unos ritos, unos signos que son visibles y que de pronto no conocemos el significado propiamente de esto en nuestra vida y por qué se hace en ese momento del bautismo. Yo creo, diácono, que es importante que empecemos a mirar todo esto para que nos vaya quedando claridad, sepamos por qué se hace y comprendamos y podamos abrir nuestra mirada un poco más sobre este sacramento, que nos permita conocer más sobre él y que nos permita también aceptar lo que en él van a recibir o vamos a recibir algunos de nosotros. Así es, Óscar. Y en el sacramento del bautismo nosotros somos sellados, nosotros somos ungidos con unos óleos santos. Y la unción significa protección. En la Sagrada Escritura tiene muchos significados y unos de ellos son abundancia, alegría, purificación, agilidad, signo de curación, pues suaviza las heridas, sana las heridas, y la persona que es ungida irradia belleza, santidad y fuerza. Entonces la unción es uno de los signos más visibles que se reciben en el bautismo, y uno de los óleos santos para recibir esta unción, el primero es el óleo de los catecúmenos. Esta unción tiene un significado muy importante, se realiza en el pecho y significa protección, significa un tipo de protección divina para que nosotros seamos preservados del mal. También, diácono, este óleo de los catecúmenos es el que nos va a dar la fuerza, va a impregnar en nosotros el deseo de defender la fe. Por eso, quienes han sido ungidos o quienes hemos sido ungidos con el óleo de los catecúmenos, debemos ser unos defensores, unos custodios del regalo que nos ha dado Dios a través de la iglesia, que es la fe, que es esa confianza en Dios, esa entrega total al Señor. Y la oración que se realiza en el momento de la unción o antes de la unción
es la siguiente: el poder de Cristo Salvador te proteja, y en signo de ello te unjo con el óleo de salvación, el nombre del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La segunda unción es con el óleo, con el santo crisma, y el crisma significa un sello espiritual que Dios realiza en cada uno de nosotros. Ese crisma es un óleo perfumado que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da la fortaleza, la sabiduría para poder enfrentar la vida. Y es utilizado también no solo en el bautismo, sino también en la confirmación, también para ordenar a los sacerdotes, a los obispos. Y es un óleo muy sagrado que nosotros recibimos también en el bautismo. Así es, diácono. Y precisamente es importante el santo crisma, porque lo que hace en nosotros es que nos va a consagrar para el Señor. Con el santo crisma se unge solamente a las personas que van a dedicar su vida a Dios, no solamente en el sacerdocio, no solamente en la vida, digamos, consagrada, sino que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro sacerdocio común, nuestro sacerdocio de fieles, por decirlo así, somos o tenemos esa consagración a Dios. Entonces, un bautizado es ungido con el santo crisma precisamente para eso, decir, esta criatura es hijo de Dios y a partir de ahora va a ser un defensor de la fe, va a estar consagrado a Dios. Así es, Óscar, y es que esa consagración con el crisma nos indica esa pertenencia a Dios. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a nuestro Creador, y asimismo estamos llamados a cumplir una misión aquí en la tierra, una misión que Jesús ya nos ha indicado: servir, amar, perdonar, bendecir. Entonces todos estamos llamados a cumplir una misión en esta tierra, y por eso Dios nos da la fuerza de su Espíritu Santo para que tengamos la valentía de cumplir esta misión. La palabra crisma significa unción propiamente, y debemos entonces nosotros recordar que esta unción en el bautismo se realiza en nuestra cabeza, en la corona de la cabeza, y también se ungía con el santo crisma a los sacerdotes, como ya lo dijimos, a los profetas y a los reyes. Nosotros también desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque estamos consagrados a Dios, profetas porque estamos llamados a anunciar el mensaje de Dios, y reyes porque tenemos una dignidad. Las mujeres reciben esa dignidad de princesas, hijas de Dios, que es el Rey. Nosotros los varones, príncipes, por ser hijos de Dios, que es el Rey, y con una dignidad muy grande, una dignidad que nos ha dado nuestro Creador. La oración para la unción con el santo crisma es: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado del pecado y nos ha dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo, los unge con el crisma de la salvación, para que, habiendo entrado a formar parte de su pueblo santo, permanezcan hasta la vida eterna como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Dentro del bautismo también tenemos un signo muy especial, y es el agua. El agua que significa pureza, el agua que significa el amor de Dios derramado sobre el bautizado como fuente inagotable de esa misericordia de Dios. El agua que purifica, que fecunda, es signo de la abundancia espiritual, y el agua nos permite a nosotros limpiar nuestras manos, y esta agua espiritual que Dios nos da a través de su Espíritu Santo desde el bautismo significa ese limpiar nuestro corazón, nuestra alma, de todo aquello que convierte nuestro corazón en un corazón sucio, en un corazón que está realmente lleno del pecado.
Y en el rito del bautismo utilizamos el agua, que también significa una adopción incondicional, significa un nuevo nacimiento. Es que por el bautismo nosotros nacemos para esa vida con Dios. Y es precisamente en el momento del bautizo propio que se usa el agua. Cuando se le va a aplicar a los niños, dice el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando sobre la cabeza del niño 3 veces el agua, significando ese baño espiritual, esa purificación que está haciendo esa agua en ese niño, en esa criatura que a partir de ese momento se convierte en un hijo de Dios. Moisés sacó el pueblo que estaba esclavo en Egipto y el mar se les abrió para que pudieran pasar a través de las aguas. Esto es significado de que Dios a través de las aguas bautismales nos quiere salvar, nos quiere llevar a su reino, nos quiere llevar a su presencia. Y entonces el agua es significado de salvación para cada uno de nosotros, específicamente a través del sacramento del bautismo. Otro rito importante en el sacramento del bautismo es la imposición de la vestidura blanca. ¿Qué es esa vestidura blanca? Representa la purificación con la que va a salir el niño. Recordemos que en el momento en que somos bautizados, se borra de nosotros el pecado original y los pecados que hayan hasta el momento. Por eso el sacerdote va a decir, eres ya una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de la gracia de Dios, estamos llenos de esa unción de Dios y poseemos una pureza por la cual debemos tratar de luchar para conservarla siempre. Precisamente, Oscar, esa blanco significa la santidad a la cual nosotros estamos llamados a alcanzar cada día con nuestras buenas obras. Y nosotros somos revestidos de Cristo y esto lo debemos reflejar en la manera de hablar, en la manera de actuar, en todo lo que hacemos. Debemos reflejar ese amor de Dios para los demás. Así como la unción nos permite a nosotros tener el olor de Cristo, que debemos impregnarlo en el mundo, en nuestras familias, en el estudio, en el trabajo. Asimismo también, como hemos recibido la santidad de Dios, también debemos buscar cada día ser mejores personas, ser mejores hijos de Dios y comportarnos realmente como esos hijos amados del Creador, para que Él pueda decirnos como a Jesucristo en el bautismo, aquí está mi hijo, aquí está mi hija muy amados, en quien yo pongo mi complacencia. Otro de los signos que vemos es la imposición de las manos, que el sacerdote quiere transmitir al bautizado ese Espíritu Santo. Y la imposición de las manos no solamente se da en el bautismo, se da también en la confirmación y en la ordenación sacerdotal y episcopal. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el Evangelio, no recuerdo en qué versículo, en qué capítulo como tal, pero nos va a decir que los apóstoles imponían las manos sobre los que iban a ordenar diáconos o que iban a prestar el servicio misionero, transmitiendo a ellos ese Espíritu Santo que habían recibido también el día de Pentecostés. Y de esa manera, desde ese entonces hasta acá, se han venido transmitiendo ese Espíritu Santo por medio de las diferentes ordenaciones. Cuando se ordena un nuevo sacerdote, se le imponen las manos y ese sacerdote se va llenando del Espíritu Santo. Lo mismo está ocurriendo con los que se bautizan, que en el sacerdocio común que hablábamos ahora, también se nos transmite ese Espíritu Santo para que llene nuestra vida, para que llene nuestros corazones.
Es un signo muy especial, la imposición de las manos, porque también significa pertenencia, pertenencia a Dios. Y es Dios el que también nos quiere curar. Cuando Jesús con sus manos bendecía, tocaba un enfermo, ese enfermo era curado. Pero no solamente quiere curar nuestras enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades del alma. Nosotros necesitamos siempre esa sanación de Dios a través de su Santo Espíritu, sanación de miedos, de depresiones, de inseguridades, tantas situaciones que se presentan en el corazón humano, y es que Jesús nos quiere a nosotros sanar. De hecho, los sacramentos son un camino de sanación, de salvación, y debemos sentir nosotros siempre esa presencia de Dios y buscarla, invocar a Dios para que nos sane de nuestras heridas físicas y de nuestras heridas espirituales. Y ya el último de estos signos, que son más visibles, más tangibles, por decirlo de algún modo, en esta celebración del bautismo, es el signo de la luz. Esa luz es tomada del cirio pascual, que se bendice propiamente en la noche santa de la vigilia pascual, y esa luz va a representar a Cristo resucitado. Esa luz, ese cirio encendido que vamos a tener en nuestras manos, va a ser esa luz que nos va a guiar en el camino de nuestra vida. Esa fe va a representar esa fe que se ha encendido desde el bautismo y que va a seguir creciendo y va a seguir siendo fortalecida mientras van pasando los años. En el momento de la vigilia pascual, ya lo mencionaba Óscar, que es después de la Semana Santa, el día antes ya del Domingo de Resurrección, con el cual inauguramos el tiempo pascual. En el momento en el que el sacerdote está organizando el cirio, dice unas palabras muy especiales en ese cirio: Cristo, Alfa y Omega, principio y fin, suyo es el tiempo, a Él la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y allí entonces se hace la señal de la cruz, se colocan los números del año, se colocan 5 llagas, representando las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa la luz de Cristo que siempre nos acompaña, Cristo que siempre está con nosotros, Dios que siempre va a nuestro camino, no estamos solos, y Él que es la luz, sin ocaso, que ilumina nuestras tinieblas, que nos quiere liberar del pecado. Entonces es un signo muy grande el cirio, porque representa, como ya lo decía Óscar, esa luz del amor de Dios en nuestro corazón, que nunca debemos dejar apagar, porque Él está con nosotros, porque Él nos quiere dar siempre una esperanza de la resurrección. Después de caminar por esta tierra, quiere llevarnos a su presencia. Así es, diácono. Y en el momento en que el sacerdote o el diácono nos entrega la luz, nos va a decir: padres y padrinos, a ustedes se les confía el alimentar esta luz para que su hijo, iluminado siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos en el cielo al encuentro del Señor. Se nos demuestra esa tarea de los padres y padrinos de los que van a ser bautizados, y es alimentar la fe de esos niños, que no sea simplemente que el padrino es el que da regalos, el que lo acompaña en los momentos importantes de la vida. No, son detalles que se pueden dar, pero lo importante de la tarea del padrino es acompañar y alimentar esa luz con la oración, con los buenos consejos, pero principalmente con el buen ejemplo. Queridos amigos y amigas, hemos caminado en esta catequesis sobre esos signos tan visibles del bautismo que a veces nosotros no recordamos, no volvemos a repasar, porque pues la mayoría hemos sido bautizados pequeños. Entonces recordemos que por la unción del óleo de los catecúmenos, del Santo Crisma, estamos llamados a vivir de acuerdo a ese buen olor de Cristo, irradiar ese buen olor de Cristo por donde nosotros caminemos. También por el agua estamos llamados a buscar esa salvación, esa pureza del alma,
de la vida que nos regala nuestro Señor a través del bautismo y a través de su amor. La vestidura blanca, revestidos con Cristo, y nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento debe ser acorde a esa dignidad de hijos, de hijas de Dios. Y la luz que representa al mismo Cristo debe estar en nuestro corazón, y cada día nosotros buscar renovar ese amor de Dios, buscar en la oración, buscar en una vida de fe, de conversión, buscar que siempre el amor de Dios esté encendido en nuestros corazones para que nunca se apague la llama de la esperanza. Entonces esta catequesis debe ser para nosotros muy importante, porque si bien algunos ya son bautizados, quienes no, esto nos prepara para el sacramento que vamos a vivir más adelante. Y para los que ya son bautizados, nos recuerda qué vivimos o qué sucedió en el momento de nuestro bautismo, qué es lo que verdaderamente nos compromete o nos comprometió ese bautismo, y no ha dejado de ser compromiso, porque debemos seguirlo cumpliendo, y también nos permite a nosotros vivir cada día, que es la invitación esencial, cada día como ese nuevo bautismo, vivir cada día como ese renacer del agua, morir al pecado en el agua y resucitar a una vida nueva con Cristo. Así es, vamos entonces concluyendo esta catequesis. Esperamos que hayan quedado con unas ideas principales, que podamos nosotros crecer en la fe, que podamos nosotros sentirnos hermanos, hijos de ese Dios Padre que nos ha creado. Vamos entonces a terminar con una oración. Le pido el favor a Óscar que nos dirija una oración para que podamos concluir este encuentro. Te damos gracias, Padre bueno, por permitirnos encontrarnos en este momento para compartir un poco del regalo que nos has dado. Te damos gracias por hacerte presente en medio de nosotros, por acompañarnos en este camino que hemos emprendido. Te damos gracias por ser nuestra luz, por ser quien ilumina nuestro camino que nos conduce hacia el Padre. Te entregamos nuestra vida, nuestras tareas cotidianas, nuestros estudios, nuestros trabajos, para que seas tú quien nos ayudes a vivir cada día buscando la santidad, buscando ese encuentro personal contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Dios les acompañe, muchas gracias por acompañarnos.